Cuando estás en una meditación me persigue. ¿12? Ah, gracias, mi amor. Le traes mis zapatos, ¿sabes? Ahora es muy mansito, Lemo. Ni como te quiero. Le da mis zapatos. Es igual mía. ¿Le da a Julio? ¿Se entiende conmigo ahora? Bueno. Número 12. Lee un poco, Julio. Número 12. ¿12 cuánto? 12 desde 1. Bueno. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego le dijo Jehová a Moisés, a Aarón, a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Salieron ambos y le dijo, oí ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en todas mis casas. Cara a cara hablaré con él, y claramente y por figura, y veré la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede de ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya miedo, consumida su carne. Bueno, vemos acá, se ve que María es la hermana de Moisés, y ella profetiza, acá mismo dice en el 6, y él le dijo, oí ahora mi palabra, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él, no así con mi siervo Moisés. Entonces ellos se ve que veía en visión, ella veía en visión el pecado de Moisés. Entonces, y enseguida Satanás aprovechó ya, como también nuestra tendencia es de querer defenderse sin cabeza, queremos andar. Y dice, a Moisés nomás le va a dar revelación. Ya porque vio el pecado, ya no le quiere tomar, hay incredulidad ya. Cree que Dios no le va a usar más. Entonces, y nosotros sabemos que en el instrumento hay dos naturalezas igual. Y en un momento se puede manifestar, pero se puede humillar también así. Pero nuestra tendencia es enseguir a Satanás de querer sacar de nuestra cabeza. Y esa visión, ¿cómo le puede traer, vio que perjuicio a María? Y le trajo perjuicio a María. Y así también nosotros a veces
porque tenemos mucha visión, creemos más que sabemos más que nuestro pastor y ya no queremos, nos tomamos más, trae incredulidad mismo y ya no queremos ser guiados, creemos que sabemos todo. Es jodido la mucha visión. Entonces, enseguida le torció la mente. Y a mí, porque la mayoría vio que leer, así voy a leer, y ya no quiere escuchar al instrumento, parece que cuando lee saca más provecho. Y ese es Satanás, es una astucia de Satanás, queremos demasiado andar sin cabeza. Y acá vemos nosotros que él a Moisés no me va a dar y a mí no me va a dar. Y siempre queremos andar sin cabeza, torcemos la palabra ya. Y entonces hasta que ellos murmuraron y después vio que ya le viene la incredulidad a la palabra también, quiere andar sin cabeza. Y entonces... Hay que darnos nuestra casa para orar bien, escuchar un mensaje que ya hemos grabado. Eso es pereza. Y es pereza, ya ahí Satanás se está introduciendo ahí y un poquito vos le das entrada a Satanás, después ya es una fuerza satánica que ya no puede después ya venir. Ya, porque nuestra tendencia, Satanás busca algún lado para entrar. Y parece mismo que va a estar mejor mismo sola, va a preparar mejor. Y bueno, yo voy a quedar y voy a leer también. Como una hermana dice que así pensaba un día, que dice, pero ¿para qué voy en la iglesia? Dice que si el pastor no sabe nada, yo sé más. Me quedo a leer y a orar y ya está. Y eso es querer sin cabeza. Y la palabra de Dios dice que la mujer sin cabeza no es nada para el Señor. Pues para mí la casa de Dios. Yo me di cuenta, yo me puse a orar en mi casa y la música que escuchaba en el coso y la prédica que escuché un poco era más linda la casa que la escuchaba. Y me quebré más en mi casa, en mi aniversario. Y acá me cuesta mucho. Pero esa es la lucha que vos tenés nada más. Vos tenés que humillar mucho ese rechazo, ese es lo que está... La mayoría le pasa lo mismo igual. Satanás lo que cuesta es acá. Y eso es lo que ustedes tienen que vencer. Acá. Ese de venir acá y parece que no es igual pérdida de tiempo a ustedes. Cuesta más que levantarse. Cuesta más, le atormenta. Yo ayer me quedaba enseguida, casi como vos. Un tiempo te va a ir así, pero después, porque ya viste entrada a Satanás, después va a llegar un momento que ni va a querer venir, y va a creer, este pensamiento que vos estás teniendo, va a creer que está bien, si yo me quebranto más cuando me quedo, pero conforme la palabra no es así, no es así. Entonces, si vos crees ese pensamiento que tenés, si inclusive vos sacás más provecho parece, pero un tiempo por misericordia del Señor puede ser, pero después lo que ese engaño de Satanás te va a llevar, te va a ir atando, por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, tenés cuidado de lo que está haciendo, de lo que está pensando. Y entonces, acá María, vemos nosotros que le dice, puede haber, le dice, entre nosotros profetas, entre el pueblo, le dice, y que ven visión, en sueño, en apariencia, dice, porque en visión nosotros vemos, por ejemplo, a la persona en apariencia que está todo sucio, que es muy mala, todo en apariencia así ves. Pero en la palabra vos tenés, vio que está teniendo, cuando la palabra va conociendo y te va humillando, vos palpás, vivís, cara a cara ya está viviendo ahí, porque te está limpiando, y ahí va y experimentando tu pecado a Satanás y a Cristo va conociendo cara a cara ahí. Es distinto. Y entonces, porque la visión, por ejemplo, puede ver
momentáneo. Vos podés ver para más allá. Y muchas cosas hay ahí, pero las palabras si conocés, ya ahí ya inclusive vio que, bueno, ahí también muy útil es la visión, porque hay cosas que te ayuda mucho, porque para, por ejemplo, para el momento, y entonces Para ir a algún lado en el servicio. para ir a un lado, ¿cómo vos sabés si es la voluntad de Dios ir o no ir? Para pensarle a alguien. No sabés vos, yo que si es la voluntad de Dios. Y a veces tenés que ir en un lado. Para el instrumento, por ejemplo, es muy útil también la visión. Pero ahí ya te confirma que tenés que ir, si es la voluntad de Dios, no te va en vano. Pero no podés vos alimentarte de eso. Vos tenés que saber la palabra, tenés que humillarte para que pueda estar claro tu visión. Como dice también en Corintios, Primera de Corintios. Dice en 12:29. Son todos apóstoles, son todos profetas, maestros, hacen todo milagro, tienen todo don de sanidad, habla todo en lengua, interpreta todo, procura pues lo donen mejor, mas yo os muestro, dice, un camino más excelente, dice Pablo acá. Son todos apóstoles, en este tiempo es apóstoles, son todos profetas, dice, son todos maestros. Pero ¿cómo? Si Pablo nomás, entonces el apóstol, ¿qué sabe? Y los otros apóstoles, ¿para qué entonces el Señor? Como hoy en día. Hoy en día hay muchos pastores, ¿cierto?, que tienen grandes iglesias. Y ellos entonces no saben nada, ¿para qué entonces el mismo Señor está sirviendo? Estos apóstoles tenían el mismo Señor, pero a ellos no fue revelado la cruz de Cristo. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, hay mucho como lo de antes. Estos apóstoles, este profeta, encima los apóstoles que andaba con Cristo. Pablo después de 35 años ya vio que fue revelado a la cruz de Cristo, y después de 35 años después de la muerte y la resurrección de Cristo ya vio que se convirtió, era perseguidor de Cristo. Y estos apóstoles, Pedro y eso, andaba con Cristo, Juan y eso. ¿Por qué no fue revelado a ellos la cruz de Cristo? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y también vio que es más renombrado, vio Juan, ¿a quién le conoce a Pablo? Que era un perseguidor de los cristianos. Imagínate, todos le tenían temor. Y después viene y les quiere instruir a ellos. Y así vio que nosotros a veces el menos conocido. Y lo otro era el renombrado porque andaba con Cristo. A donde se iba en la iglesia reconocía. Pero ellos hasta la ley nomás conocían. Pero no sabía, no se le aclaraba la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es mostrar el pecado, la vieja creación, y humillarse. Eso nada más. Porque Cristo vino a humillarse para vencer la vieja creación. Y nosotros así tenemos que saber que tenemos la vieja creación, y eso se tiene que manifestar con nosotros, en nosotros. Para que vos sepas lo que hay en ti y tenés que pelear. Así fuiste llamado para pelear. Como dice, pelea la buena batalla de la fe. Así fuiste llamado, dice. Él nos llamó a nosotros para que nosotros callemos por nuestra vieja creación, de la incredulidad, no podés escuchar, te estorba. Eso es lo que primero Satanás te trae, te atormenta, porque es contra nuestra naturaleza, y te atormenta, te cansa, no podés soportar esa palabra. Entonces
pero tiene que pelear, tiene que decir, Señor, perdóname, porque no puedo escuchar, no puedo aguantar, me atormenta, Señor. Me agarra sueño, pereza, cansancio, fatiga, aburrimiento, no aguanto, porque es tu poder, Señor. Y Satanás está en mí, Señor, apoderando y no me deja escuchar tu palabra. Y no puedo orar, no puedo pedir perdón. Perdóname, eso nomás. Así fuiste llamado, dice. Eso está en Timoteo. El 1 Timoteo 6, 12. Así fuiste llamado. Y dice, buena profesión, buena práctica de esta guerra. Pero humillándote. No le va a dar a Satanás, nosotros sabemos que es espiritual también. No le va a ir, vio que, darle un sopapo, vio que, porque no te deja escuchar la palabra. Sino tenemos que humillarlo y ahí darlo a Satanás. Tenemos que el Señor no puedo escuchar, me aburre, me atormenta, no aguanto, Señor, mi enemigo, Señor, me quiere sacar de acá. Perdóname, Señor. Eso solamente. Y entonces vemos, dice acá, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todo don de sanidad, hablan todo en lengua, interpreta todo. Vemos toda la iglesia, hay sanidades, hablan en lengua, y quizás Dios parece a veces más fuerte mismo que acá, se manifiesta con ellos, porque dice la palabra de Dios, a los más pequeños le da más lindo adorno, para que ellos puedan seguir. Eso está también la palabra, después vamos a leer, dice, a ver si encuentro por acá nomás, acá mismo, en el mismo 12 está 22 y 23 de 12. Ante bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos lindos, a estos los vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos porosos tratan como más de Vemos ahí, al más pequeñito le tiene que poner más adorno, ese es los talentos, tiene que haber más sanidad. Tiene que haber más revelación. ¿Para qué? Porque si no, ¿cómo va a permanecer, vio que su... Y después, ¿cómo va a tener ganas también para seguir él? No va a poder. Entonces, eso es lo que le pasó a los apóstoles y eso. Por eso Pablo le enseña así. Puede ser usted apóstol y profeta. Le dice, sí, ellos andaban con el Señor Jesucristo. Y ellos son el apóstol reconocido. A ellos le da todos los diezmos, la ofrenda, todo. Y a Pablo no le reconocía. Era perseguidor de Cristo. ¿Y cómo va a pensar que lo otro que andaba con el Señor Jesús no va a tener revelación? Y Pablo vio que le va a venir a decirle, le va a introducir que está mal lo que está pensando. Yo creía ciertamente la manifestación de Cristo, pero yo quería seguir con la ley. Quería mezclar con la ley. Ellos no dividían el tiempo de la ley y el tiempo, por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena y eso. Eso ellos no dividen, ellos querían seguir, vio que haciendo, ellos en vez de predicar, vemos Pedro mismo, en vez de predicar la cruz de Cristo, mostrar el pecado, que el pecador que se tiene que humillar a los gentiles, le dice que se tiene que circuncidar, se tiene que, vio que tomar la Santa Cena, se tiene que bautizar. Y entonces, vio que vemos ahí, vio que a ellos le tiene que mostrar más decoro. Y le dice, puede, le dice, usted tener todo, le dice Pablo. Decorar. Y más hermoso vos te vas en una iglesia, veo que, por ejemplo, vos ves que tiene de todo lujo, primeramente le da en lo natural mismo. Y después, segundo, la sanidad que hay. Viene toda la gente también, porque ahí va más gente. Y entonces viene una multitud, porque dice, como dice en Osea, era que dice que hay más, vio que naciones robustas. Entonces, lo que no se humilla, está lleno de pecado, pero
sigue también en nación de Cristo también, pueblo de Dios también. Pero no entiende, vio, que cómo despojarte del pecado. No puede cojear, porque no conoce la palabra ni el pastor ni ellos. Entonces, vemos acá, le dice Pablo, ustedes pueden tener todo don de sanidad, hablar en lengua, interpretaciones y mucho, porque tiene don de sanidad, hace milagros, porque ellos tocan nomás así, ya, chao. Y después veo que les tienen, pero el despojo de pecado no hay ahí. Ahí, y vos ves que, imagínate, te da gana mismo. Y sin entender la palabra te trae confusión también. Como con ellos, y yo tantos años acá estoy yo sentado y no veo esta clase de milagros. Había un hermano que tiraba su saco y ahí se caía todo. A él le da más descuro, más adorno, para que ellos puedan creer, para que ellos puedan seguir al Señor a pesar de su pecado. Ellos podían seguir al Señor, porque si no va a dejar todo el camino del Señor. A lo más pequeñito, más descuro, porque no tiene conocimiento. Entonces Pablo acá le enseña, le dice, pero procurar los dones mejores. Más, dice, yo os muestro un camino más excelente. El despojo de pecado, lo que el Señor quiere, lo que cojea, lo que camina en un solo pie. Ese es lo que el Señor quiere. Pero Pablo vio que le enseñaba a ellos, a los profetas y a los apóstoles, pero le reprendía, pero vio también a donde el pueblo le quiere tener ya en poco, le apoya también a los profetas, que ellos se tienen que callar, no porque el profeta no sabe todavía. Mira, eso es lo que tenemos que dar en cuenta. No porque el profeta no llega todavía en el conocimiento, ellos tienen que empezar a opinar. Como dice mismo, dice en el 14, dice, le reprendió primero a los profetas, que se sujeten uno a otro. Primera Corintios 13, 29, desde 29. Bueno, ¿a dónde va vayan? 14, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. Y si algo le fuere revelado al otro, que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. ¿Digo? Sí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Bueno, vemos acá, primero le reprende a los profetas, porque se ve que hasta ahora mismo hay pastores que entienden distinto entendimiento que tienen, no toda la iglesia, por eso hay tanta denominación. Uno por ejemplo, el bautista tiene mucho conocimiento, pero la lengua, ellos dicen que es satánica, pero tiene mucho más conocimiento que Asamblea de Dios. Este Ricardo Boliviano, que muy lindo predica, la verdad que muy bien predicado, pero otra vez lo escuché, no sé en cuánto más lo quería, pero escuché del matrimonio, la parte que dice que nosotros nos casamos y es la primera esposa. Él dice que no,
que vos te casaste, bueno, lo dejaste y después conociste a otra persona, te casaste y ahí conoces al Señor, con ese te quedas. No te pertenece la vida, pertenece con la que conociste al Señor. Bueno, y a cada uno siempre vio que hay una cosa que no se abre. Entonces vemos nosotros en aquellos tiempos, vio que también era nuevo mismo la manifestación de Cristo, así que, y ellos lo que ellos estaban esperando, pero hay muchos que se le abre que ya se terminó la ley, a otros no. Entonces había mucha contención entre profetas. Entonces mucha división que hay. Entonces aún le dice a ellos que ellos esperen, que ellos, Dios no es Dios de confusión, no se contienda entre ellos. El siervo de Dios no debe ser contencioso, dice. Hay cosas que a veces no es revelado, a otros ya es revelado, tenés que escuchar y pedir nomás al Señor. No seas sabia en tu propia opinión. No quede con ese que vos parece que es así nomás. Entonces, por eso, ni tampoco porque no es revelado a esa persona, a ese pastor, no podemos nosotros contender. Tenemos que orar nomás. Dios también vio que le va a revelar, y cuando hay libertad, el Señor también el Señor mismo le va a revelar esa parte, o algún instrumento le va a usar y le va a abrir la así. gracia, los estudiantes de gracia son mayormente que tienen ese pecado. Cree que ellos saben todo. Saben todo y quieren dar la fuerza para dar esa teoría. Por eso muchos también a nosotros nos conocen, creen que nosotros somos parte de la gracia y somos muy en esa área hay mucho más testimonio. ¿De quién? La mayoría de los que salen, desde que salieron del estudio, se acordaron un tiempo que van a la iglesia o le encuentran a una hermana y le quiere decir demasiado de lo que sale, y a la fuerza ya con contradicción. Y por eso es como que en muchas iglesias que la normal estudio, por ejemplo, ¿te acordás que iba? Sí, pero vio que los hermanos y ellos enseñar lo que no tiene que enseñar todavía. Pero ¿cómo es de la vida eterna. Sí, la vida eterna, no se pierde la salvación. No se pierde la salvación, porque hay iglesias que dice que no se pierde y otro que dice que no se pierde. Pero son cosas pequeñas que nosotros, ¿por qué vamos a poner, vio, que ese tema que no entiende tu hermano, si para eso es mejor mostrarle su pecado y vamos humillando, hablamos de la dos creación? Pero ellos vio que se va, le dan un lugarcito y se va y habla de que no que predicó en tal iglesia y que no le rechazaron, no nos rechazaron, comenta en gran orgullo que predicó la vida eterna. A mí me pasó Antita, que me preguntaron, porque yo creí que la danza como pecado y el pecado me consiguió mi madre, y qué pasa, los niños son del reino de los cielos. Me preguntó cómo estaba pensando, yo no sé qué. Le dije, para no irnos al mensaje después vamos a charlar. Para no irnos al mensaje porque estamos en una iglesia. Yo sé que se olvidó la mensaje. Pero yo no puedo decirle, ahí no le puedo ir porque ellos creen mucho, pero chicos que toman mucho, ellos están muy aferrados con los niños del reino de los cielos. Después un niño va al infierno. Porque hay otro que murió su hijo. Van a rechazar. Entonces yo ahí le dije, puedo charlarme y se ve que también la señora no me permitió. Yo no puedo ir ahora. Y además si te escucha todo, le puede perjudicar a muchos. Y tenemos que ser muy... Con otra palabra, de otra forma. Y esto entonces se ve que se le despertó, se avivó. Pero no puedo ir. Satanás mismo, ese espíritu para poner esa contención. El pecado me consiguió mi madre, somos todos pecadores, le digo, ¿qué se ve que? Y entonces vemos acá que había todo contención en aquellos tiempos entre profetas mismos. Entonces Pablo quiere poner un orden, le mandó una carta a los profetas que está en Corintios, porque en aquellos tiempos todavía predicaba a los profetas ahí, porque no había instrumentos.
Era Pablo, Timoteo apenas también está sabiendo, Tito, y entonces va preparando Pablo también, pero a Pablo lo que era revelado todo, la cruz de Cristo. Entonces los profetas, entre ellos mismos se contendían, ¿entiendes? Entonces, y ahora también vemos nosotros, hay distintos conocimientos. Y por eso hay muchas divisiones, y eso es lo que nosotros no tenemos que humillar, esa divisiones, maldades que tenemos contra otro que no sabe. Recibí a los débiles de la fe, no para contender contra opiniones, dice. Porque él te va a opinar y te va a opinar, y vos tenés que ser, para eso es bueno conocer la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios. Y no, hay que si es, por ejemplo, cosas insignificantes, por ejemplo, suponemos que en tu caso de tu padre, vio que de don Pedro, te quiere contender sobre el bautismo y eso, o sobre la Santa Cena, te va a querer aclarar y te va a querer leer y va a querer que entienda, pero vos tenés que decir, no te discutas ni nada, vos escucharle nomás. Cállate nomás, porque ese entienda que si quiere hacer que bautice nomás, si quiere veo que no le va a perjudicar, porque él no entiende. Entonces, pero vos no tenés que contender, porque dice no trae ningún beneficio contender por la palabra. Más lo que oye, va a traer más ustedes mismos, va a traer más divisiones, más enojo, más contrariedad. Después no va a poder compartir la palabra juntos. Entonces, esas cosas nosotros no tenemos que contender. Entonces, vos te callás, no está bien, papá, decirle, está bien. Si puede llegar a traer alguna confusión en mi mente, acá dice que dice, vuestras mujeres callan en la congregación porque no les es permitido hablar. Y dice que le pregunten a su marido cuando lleguen a su marido es... en la oración, preguntar a Dios. Su marido es el mismo pastor, el pastor de ellos, o en aquellos tiempos los profetas de ellos que está dirigiendo, porque se ve que había muchos profetas en esos tiempos, entonces ellos había mucha contención, entonces, pero la iglesia no podía opinar en nada, aunque no entienden los profetas, vio que ellos están todos contendiendo sobre eso, pero la iglesia no es permitido opinar. Porque tiene que esperar que el Señor va a hacer la obra, y entonces el Señor le pone, vio que ese profeta, ese es su marido, en su casa, dice, en la presencia de Dios, humillándose, a solo, después. No es la iglesia estando todo así, para que después no va a haber, repito, va a haber totalmente. Y por eso nosotros, esta enseñanza, por ejemplo, es muy bueno para nosotros, para que nosotros aprendamos. Eso va a haber siempre distinta entendimiento en aquellos tiempos mismos. A Pablo vio que nadie le consideraba, a Pablo nadie le consideraba, y a él ciertamente lo que fue revelado. Y los profetas que andaban con el Señor y los apóstoles, ¿por qué a ellos no fue revelado? Nosotros vamos a preguntar, pero hay cosas que le pertenecen al Señor, como dice en 29:9 de Deuteronomio. ¿Deuteronomio? 29:9. Nosotros recalcamos a veces, ¿por qué a Noemí nomás va a ser revelado esta cruz? ¿Y por qué a los otros no es revelado? ¿Por qué a Pablo nomás y a los otros profetas que andaban con el Señor Jesús todos los días no va a ser revelado? Y hay cosas que nosotros queremos recalcar. Bueno, vamos yendo a otro lado, empezamos de una cosa. 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para vosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Y uno puede preguntar, ¿por qué a estos apóstoles que estaban con el Señor Jesús caminando todos los días y no va a ser revelada la cruz de Cristo? ¿Por qué no va a saber? Porque Dios escogió al más vil menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Y sí? Pablo. Pablo, por ejemplo, era un asesino, perseguidor de la iglesia. El más pequeño de todos, dice él por eso. A mí me fue revelada, dice, esta gracia. Dice que menos vos esperás, es más terrible. Por eso nosotros hay cosas que, hay pensamientos que vienen a nosotros, pero hay cosas que pertenecen al Señor. ¿Y por qué tanta iglesia? Y a todos se manifiesta el Señor Jesús, nos vemos nosotros a todos, y a veces en gran escala en el talento. Pero vemos, Pablo acá le dice, anhelar los dones mejores, el regalo mejor, que es la cruz de Cristo, la limpieza. Ahí está el amor de Cristo. Ahí está la vida de Cristo. Ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No se irrita, no se enoja, no hace cosas indebidas. Está en la cruz. Y es anhelar el de poco de pecado, no los talentos, porque si no sabemos la palabra, nos trae confusiones los talentos, como dice, acá puede ser maestro. Y ellos son, acá también vio que hay muchas veces vio que vienen pastores renombrados, vio por todas partes muy conocidos. ¿Y por qué a él no va a ser revelado? Y justamente a mí, que nadie me conoce, acá escondidita estoy, más ignorante de todo, y me va a revelar. Y el Señor le gustó así. Y el Señor, ese misterio está escondido de mucho, y cree que, vio que no, porque tanto vemos nosotros cómo le usa el Señor. Tiene iglesia grande, linda, y tiene mucha gente, y acá que somos poquitos. Hay mucho Tomás afuera. Y dice mismo en la palabra que hay naciones robustas, dice. Y el Señor se manifiesta con ellos. Y en el tiempo de los profetas vemos que ellos mismos se contendían contra ellos. Y Pablo les decía que no vaya a contender entre ellos, que esperen que haya una sujeción uno a otro. Nosotros la división, tenemos como ya no mucho esa división que tenemos. Ciertamente nosotros hablamos como dice la Biblia, pero no porque no conoce la palabra de Dios como nosotros le vamos a tener rechazado. Esa división, y hay ese espíritu en nosotros fuerte. Creemos que nosotros entendemos más, ya ni le queremos escucharle, que te queremos tener, menosprecio tenemos. Y eso nosotros no tenemos. Tenemos que humillar mucho esas divisiones, esa maldad, rechazo. Si vos sabés, dice, vos recibiste de sí, dice, de Dios te dio esa revelación, como dice. No hablé más de lo que está escrito, dice. No pensé más de lo que está escrito. Si vos tenés revelación, vos tenés, vio que para vos y a lo que va a ir recibiendo despacito, el Señor te va a preparar para tu oveja. Y vos, vio que más de lo que está escrito, vos ya te crees también, te adueñás, porque vos sabés mucho. Eso también vio que a veces sabemos mucho la palabra y ya creemos que los otros ni le queremos escuchar. Y Dios está usando en ese momento a ese pequeñito. Y nosotros somos muy incrédulos, hay muchas divisiones, mucha maldad, mucho orgullo, porque sabemos la palabra. Y lo que no sabe, es muy orgulloso, cree que sabe todo. Los dos nomás es feo. En su ignorancia, no quiere escuchar y cree que como ellos entienden nada más. Vos, por ejemplo, vamos a ponerle el ejemplo de tu papá. Por ejemplo, él está seguro en su entendimiento. Y aunque vos le explicás, no entiende. ¿Me entiendes? Le cierra Satanás. ¿Y vos qué le vas a poder? Si Dios no le da entendimiento, ¿vos le vas a dar? Y después va a venir ya contención. Y se va a perjudicar, va a venir divisiones, maldad, no ya contención por la palabra. Y no, en vez de estar contentos juntos, en vez de amarlo y ayudarlo los dos juntos, ya va a traer contrariedad. Y uno lo que entiende más, se enoja con lo que no entiende, y lo que no entiende es caprichoso, se cree que entiende todo.
Los dos nomás, ahí se trae pecado nada más. No porque entiende más, tiene razón. Y porque no guardó ese enojo, ira, divisiones. Y el otro, que no entiende nada, se endurece y cree que hace. Si es que los dos tienen pecado y tenemos que humillar nada más para que no haya entre nosotros divisiones. Dios es Dios de orden. Dios se va a ocupar de eso. Déjalo, si no entiende, no se le abrió. Solamente lo que nosotros veo que no tenemos que preocupar eso que no tiene a Cristo, lo impío. Ese sí no tiene todavía a Cristo. Pero lo otro, sí ya entiende, ya tiene la salvación. Y porque hace bautismo, hace esto. Bueno, déjalo, si entiende así. Entonces, con el tiempo, a ver si se humilla, va a entender, o si no, nunca va a entender. Va a seguir así. Y aunque vos le querés hacer entender. Entonces, eso es lo que usted tiene que ir, ¿vio? Por eso es bueno saber la palabra, para que ten cuidado de ti mismo. Cuídate cómo está procediendo con tu hermano. Que se te está regando por tu conocimiento. El conocimiento permanece, más el amor edifica. Ese conocimiento sea con fruto, no con maldad, con ira. Le está menospreciando y ya te trae contención, ira, y ya no querés tener en poco a tu hermano. Hay divisiones, maldades solamente. Eso va agregando pecado solamente por tu conocimiento. Y lo que no conoce se encierra más y más. Nada trae provecho. Trae contención. Y ellos se creen que sabe, y está cerrado, está toco su mente. Y no va a entender. Entonces, pero por la misericordia del Señor, si se va humillando, un día puede ser, se le abre. Yo me acuerdo que Abel también viene de otra denominación, y dice que había otra hermana también acá, que se enojaba demasiado cuando predicaba Apocalipsis, cuando ya empieza a tocar Apocalipsis, dice que ya se enojaba él. Dice que le salía ese enojo muy feo. Y después dice que a Abel, a la otra no se le abrió, se fue sin entender. Pero Abel dice que un versículo solo, un día, yo que estaba escuchando mi predicación, yo estaba predicando, y un solo versículo se le abrió. Se le abrió que ya esos son pasados. Pero la otra no. Y bueno, dejarlo, si él ya cree así. Si nosotros ya somos salvos ya, bueno, si se muere o si no viene Cristo, va a morir igual un día y ya está salvo. ¿Para qué por pequeñas cosas? Entonces, por eso, lo que vemos nosotros, acá Pablo le dice, primero le dice a los profetas que ellos, primeramente que dice en el 12 dice, Deuteronomio leíste ya que dijiste 9:29, que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Por ejemplo, estábamos hablando de Pablo, ¿por qué a Pablo se va a revelar Cristo crucificado y a los apóstoles que anda con ellos no se revela? Y a veces pensamos, ¿por qué a los otros no se revela? Grandes multitudes anda todo el país. Y a mí nomás me va a revelar el Señor. ¿Y por qué a Pablo nomás va a ser revelado? Y a los otros apóstoles no fue revelado que andaba, es apóstol de Jesucristo. Ellos andaban con Jesucristo. Y Pablo no, Pablo perseguía y mataba a ellos. ¿Y por qué a Pablo, uno más terrible, uno que perseguía a Cristo? ¿Y por qué no le revela el Señor? Pero hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Pero se ve que Pablo, con su rebeldía, lo que se va a hacer más humillado de todo. Él se va a humillar, él se va a ver su vieja creación. Y lo otro se ve que se va a justificar. No se va a ver muy deudor. Entonces, para esto necesitamos nosotros ver nuestra vieja creación, cómo somos. Y lo que es más terrible, como dice en una parábola, dice que
alguno que debe más, dice, He perdonado mucho ama. mucho ama. Dice que ha perdonado mucho, ese mucho más amor puede tener. Entonces, porque se va a ir reconociendo su pecado, que era tan terrible, tan equivocado estaba, pero lo otro no va a ver si andaba con el Señor Jesús mismo. Nosotros somos apóstoles, lo obedecemos, siempre va a decir. Y sin embargo, Pablo todo le tenía temor, era terrible. Entonces, así nosotros veo que hay cosas que no podemos recalcar, nosotros no podemos preguntar por qué a los otros hermanos que tienen grande multitud de iglesia le muestra, veo que le muestra el Señor bendiciones naturales, le muestra sanidades, todo, y ello es para fortalecer por medio de eso y seguir al Señor. Esos son los pueblos robustos, naciones robustas que siguen, y muestra también el poder así el Señor, pero ellos no son despojados del pecado. Ellos tenemos que... ¿Lo están lisonjeando? ¿Lo lisonjean? ¿Le muestran el poder? ¿Los pastores le dicen lo que quieren escuchar? No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que... Pero dice hablar engañado y siendo engañado. Ellos también son engañados. Los pastores Satanás engañan. Ellos no conocen. ¿Ustedes creen que están seguros? ¿Está seguro lo que...? Es una cosa que estamos errados y creemos que estamos seguros y con el tiempo... Ellos no, es que está haciendo al propósito, no sabe mismo. Ellos creen que está fiel, ellos se creen que está a lo seguro, está enseñando bien. No es... Lo que a ellos le enseñaron así, y ellos enseñan otra vez así. Porque ellos vienen del instituto, así, ellos vienen de otro, así, otro le engaña y otro así, y así sigue. No es revelado la cruz de Cristo a ellos. Entonces, nosotros tal vez nunca mismo, Dios le pone la Biblia para entender. Dios le pone a todos, no hace excepción de personas el Señor. A todos le da para entender. Pero por causa de que nosotros nos humillamos, Dios, que no entendemos. Porque para toda la Biblia y todo puede entender. Pero esa parte de la cruz, porque no queremos mismo reconocer nuestra vieja creación, ni aún muchos no conocen ni la dos creación. No entienden nada la dos creación, porque cree que ya tiene a Cristo, por eso es perfecto. Es lleno de incredulidad, lleno de maldad. Andamos a decir a un pastor que estamos llenos de maldad, estamos de la dos creación. ¿Sabes que te vas a invalidar todo? Y no es revelado a ellos, ¿y para qué vamos a contender? Por eso nosotros solamente por revelación podemos ir, vio, que en cada lugar, porque o si no te va a ir de balde. Dice, después de 14 años me fui según revelación, dice Pablo, para no correr en vano. No es que nos antoja a nosotros en aquel lugar y ya tenemos que ir. Y muchos creen que nosotros acá somos muy encerrados y que no vamos a ningún lado, que esto y esto. No es eso, es que vamos a correr en vano. Y tenemos que esperar cuántas veces nosotros nos íbamos también. Y después el Señor nos dice a nosotros que no vamos a traer ninguno, y así lo es, porque hay más, la cruz de Cristo es poco lo que va a agarrar, porque mucho mezquinamos mismo nuestro pecado. Choca cruz, choca contra él. Es muy difícil para nosotros por nuestra incredulidad mismo. Difícil pidiendo perdón. Ese parece una cosa rara. ¿Por qué tenemos que cada momento? Si Cristo ya murió por nosotros y ya somos hijos de Dios. Y bueno, no entendemos. ¿Y a dónde hacer entender a la gente? Y bueno, y solamente si se echa totalmente y se puede, vio, que humillarse, y así poco a poco va a ir entendiendo, no es tampoco un día para otro. Y si a nosotros mismos muchas veces al no entender también hay cosas que cosas secretas de Dios queremos entender también y estamos torciendo. Suponemos que nosotros pensamos, por ejemplo, ¿por qué a los otros pastores no revela? Y a mí yo nomás voy a estar en mi cierto. Así fue.
vio que a Pablo también le pasó. ¿Y por qué no le revela a los otros apóstoles y a los otros profetas y a Pablo nomás le va a revelar el más terrible de todos? Y entonces, así también vamos a querer razonar. Pero por la palabra nosotros invalidamos ese pensamiento que queremos a veces meter en la que pertenece a Dios. ¿Entendés? Porque te va a traer confusión viendo veo que la sanidad de que hay en ellos. Por eso es bueno conocer ustedes la palabra de Dios, porque ustedes si no va a traer confusión. Veo que a ustedes cuando ve que en otro lado hay mucho milagro. Pero vos te vas y vos ya no recibís como ellos. Ellos pueden recibir. Vos vas a ver que va en una campaña y de ahí vio que los creyentes rebeldes, los otros caminan todos, ve de hace grandes milagros y a otros no. A otros no, porque eso se tiene que humillar, son ya creyentes rebeldes. Y nosotros, así que nosotros ya entendemos la palabra de Dios. Cuando fui a la iglesia y me puso la mano y hicimos una cadena, me tiré para atrás. Yo no me puedo decir, para no quedar parado. Y después viene uno con un micrófono, una cámara, se firma y después se pasa a la tele. ¿Y qué sentiste? Y venía apuntando uno por uno. Yo decía, cuando llegué a mí, ¿qué le digo? Y me dijo, ¿qué sentiste? Y yo entré, algo que entró por mi boca y llegó hasta mis pies y me sacó una cosa que tenía adentro. Y sentí una paz. Uy, qué bueno, escuchalo de vuelta. Contalo de nuevo. ¿Sabe que yo cuando me fui en Dios Amor, me acuerdo que no podía contar, me quería grabar por radio? Y me mudecía Satanás, no puedo contar mi testimonio. Claro. ¿Sabes por qué te pasó? Porque vos te fuiste con la oposición en la casa. Porque si nosotros vamos a otra iglesia y nos vamos con esa oposición, sí sentí. Sí sentí. Porque yo una vez he ido y siempre voy, porque no me otra iglesia, en Tita me pasa mucho cuando me revelan. Y cuando me dice, hermana, ahora ¿cómo te sentí la elección? Me pone la mano, fuego que Sí, sí. ¿Por qué? ¿Vos? Porque no voy con esa posición. Tu caso fue Distinto. Vos, el día de mañana, que vos te recibo la palabra, vos te vas a peor a tu iglesia. Vos sabés cómo te va a alegrar con ellos y también va a recibir como también va a dar. Pero tenemos que sacar esas divisiones, que nosotros queremos, no tenemos, le tenemos en poco a ellos, porque ellos no saben nada. La palabra, si tú vas con esa oposición, todo o esa orgullo así, todo no va a ser perfecto en vos. Pero si uno va, toda la palabra que te da, vos la vas a tomar con la cruz, ¿no? Con la cruz. Vas a adaptar toda la cruz. Y te va a servir más. Va a servir más. Eso es lo que tiene que ser. Pero Vos, por si ejemplo... Si está quedando la comida, te va después a adaptar la cruz, se va a día más. Todo, la palabra que ellos, que lean nomás ni explique, pero a vos con humillación, y vos vio que está sabiendo que es palabra de Dios, no está mirando su pobreza espiritual. Entonces ese es ya pecado, es Satanás. Y entonces ahí te atrasa para que no te sirva lo que ellos hacen. Entonces nosotros por eso es necesario saber la palabra y para conocernos a nosotros mismos, la astucia, cómo Satanás nos engaña a nosotros, para que nosotros estemos divididos con ellos. Esa es división, mutiladores del cuerpo, que dicen también la palabra. Dividimos el cuerpo de Cristo porque no tiene conocimiento. Y queremos burlar de ellos, ¿entendés? Y entonces por eso ya te vas con astucia. Entonces vos, cuando te vas... pero vos te vas en una iglesia, cualquier iglesia te vas y entras. Tenés que ir para recibir, como dice, no para, como dice, mucho más para oír que, ¿cómo dice ese versículo? Que para contender. Pronto para oír, tarde para hablar. También dice, también hay otro versículo también que dice Dios que tenemos que ir para recibir. La casa de Dios dice, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de necio. Entonces vos tenés que humillarte nada más, humillarte y vas a recibir grande y te va a gozar con ellos.
pero no con oposición de la cruz, enojándome con este lugar, o yo teniendo, vos vas con la necesidad que cualquiera, aunque ellos no tienen conocimiento, que igualmente el Señor le usa y ahí va a recibir grande la liberación también. Eso es lo que nosotros, por eso es necesario saber la palabra. Pero si te vas ya con oposición, ya, ese es jodido. Entonces, vemos nosotros, estamos hablando, vio que Pablo le dice, le exhorta primero a los profetas y después le dice a las mujeres le dice, no admito a la mujer a hablar en la congregación, le dice. Y también hay otro lado, Timoteo también dice, y esa mujer que habla, mucho habla, yo creo que es mujer nomás lo que no tiene, por eso no se admite el ministerio de la mujer, es mucho naturalmente agarrando, no admite el ministerio de la mujer. Primera de Timoteo dice en 2. Poderle, bueno, leer desde 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantados manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se avíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Acá, por ejemplo, dice que los hombres, dice, acá no dice profeta ni varón, dice que los hombres, esto está diciendo a los profetas. Dice, primero Pablo se dirigió, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda, porque había mucha contención por doctrinal antes, porque uno entiende una cosa, otro otra cosa, y menos que era mucho doctrinal la ley, que no quería dejar ellos. Entonces, que aquellos que están ya dirigiendo el pueblo, entonces, levantando manos santas, sin ira y contienda. Tenemos que humillarnos mucho de ira, contender contra la palabra, esa ira que hay en nosotros. Y ese te trae contienda, contender por la palabra. Y si entendés, más tenés que humillarte, no porque vos ya entendés, ya te encerrás con ese. Cree mismo que está bien. Cree mismo que vos tenés razón, que vos entendés bien que la otra o el otro no entiende. Y hay contenciones entre profetas, entre apóstoles en aquellos tiempos. Y son mal testimonio mismo ellos en el pueblo. Entonces, y después se dirige a la mujer, así mismo que la mujer sea también con ropa decorosa, dice, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, ni vestido costoso. A las mujeres está diciendo a la iglesia, se vistan, y eso por eso es necesario escuchar la palabra en la iglesia, porque la iglesia es sabio que ustedes, por ejemplo, se está preparando para el futuro
o varón. Y entonces usted primero tiene que estar escuchando y humillándose, entonces para poner ese vestido decoroso, para que esa fe, gozo, paz, alegría se adornen y pidiendo al Señor esa contención, esa ira por la palabra que tiene. Parece que nadie le va a enseñar más a ustedes, que sabe todo. Parece que tiene razón. Eso es lo que, ese sabio en su propia opinión cree que tiene razón. Eso es lo que muchos se tiene que humillar. Ten cuidado de ti mismo. Tener cuidado que ese que está pensando no es así. Y entonces ahí, cuando se limpia, va a vestirse de vestido de corosa, adornado, con pudor y modestia, dice. Modestia, ¿qué quiere decir modestia? Vio que sea sencillez exacta en tu conocimiento, no con peinado ostentoso, porque el peinado ostentoso antes se usaba ese peinado alto, me acuerdo, llamativo era. Así el pecado compara como un peinado ostentoso, porque el pecado es llamativo. Enseguida, como vemos, los hijos de Coré se juntaron, y estos varones es de consejo, es de Dios. Y entonces ellos creían que tenía razón ellos. Y si ellos se encierran que tienen razón y no se humilla, ¿cómo vas a saber que está equivocado? Así también, si vos te crees que está en lo recto y no te humillas, y vos estás encerrado en lo que en tu pensamiento que tenés razón y no te humillas, el Señor no puede hacer nada. Entonces, y llamativo ese pecado, y después va a contaminar uno, otro, y así viene la división, porque es llamativo el pecado. Y después dice, ni perla ni vestido costoso, porque hay pecado que parece algo de valor para nosotros, que tenemos razón, parece, algo de valor, y no queremos despojar. Un vestido costoso no va a querer despojarte, y para vos es bueno tu pensamiento, y no va a querer humillar, parece que tiene razón. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado de ese pensamiento, porque te puede engañar. Es como vestido costoso, algo de valor que tiene razón. Yo sí que no voy a cambiar de mi pensamiento, ese es real. Me quiere venir a engañar, humillate nomás. Y dice acá, sino con buena obra, y que como corresponde a mujeres profesar piedad. Dice, sino con buena obra. ¿Y la buena obra qué es? Humillarte, declarar esa mala obra, ese pensamiento incorregible, contención, cree que tenés razón, sabio en tu propia opinión, cree que es así, y que la otra, el pastor no tiene razón. Y dice que corresponde, ¿cómo corresponde? Eso es lo que corresponde a la mujer, a la iglesia. Humillarse nada más. Ese corresponde, que profesan para profesar, para mostrar, practicar esa piedad, esa fe, gozo, paz, alegría, va a cambiar tu vida. Y dice acá, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Vemos acá también habla a la iglesia. La iglesia puede ser hombre y mujer, ya hay. Muestra como iglesia, acá muestra como pareja el varón, es el predicador. Y el otro lado muestra como marido, como profeta. En distintas formas muestra, se expresa la palabra de Dios. Y dice acá, primero le reprende también a los varones. Quiero pues que los hombres, dice, acá hombres, dice, a los profetas, que levantando manos santas, que su servicio, cuando ora y cuando vio que está dando la palabra, sin contienda, dice, sin manos santas, sin ira, porque te trae ira cuando ya te contiende, te trae ira, pero tienes que humillar de esa ira que queda en nosotros, porque ese se va a arraigar si vos dejas esa ira. Le reprende primero al pastor, y después vio, le va a ir, vio que
La palabra de Dios es así. Y después a la mujer. Entonces para los dos hay Dios, que para nosotros también hay Dios que reprensión. Y entonces nos puede decir, vio que algunas veces, pero a ellos ¿quién le reprende? La palabra. Dice, para eso es Dios la cabeza, Cristo es la cabeza de los varones. Entonces Él está responsable para mostrar en alguna forma en palabra, o tiene que corregir primero a veces para mostrarle, para entender su terquedad. Nosotros también somos corregidos mientras tanto que usted va corrigiendo. Pero si ustedes, por ejemplo, si vemos nosotros en lo natural mismo, lo que a un presidente vos le podés ir a decir porque eso le vos podés gobernar jamás. Igual a una maestra. A una maestra vos no le podés contender. Vos te vas porque tenés que enseñar. Y vos estás bajo presidente porque vos sabés necesitar el gobierno del que que te ayude. Y jamás vos vas a gobernar a un presidente. Y así también lo natural mismo nos muestra a nosotros. Nosotros, mientras que somos iglesia, de la iglesia también nació los pastores, ¿cierto? De las mujeres nació, dice. Pero vemos nosotros, ustedes mientras que son mujeres, se tienen que poner en el lugar de mujer, de la iglesia. Que usted va aprendiendo, va a ir ahí humillándose nada más, hasta que pueda ser un varón que el día de mañana, primero usted tiene que ser corregido y aprender, va a ir escuchando la palabra. Y después, Dios que va a entregar también a su tiempo a ustedes, para que ustedes también puedan enseñar y sujetar bajo de ustedes también mujeres. Como dice Pablo, yo y Bernabé nomás no tenemos derecho de tener mujer, traer mujeres con nosotros, dice. Una hermana por mujer, dice, así que como uno hermano dice que se fue y se juntó una semana con una chica y después trae otra vez la iglesia. Y porque eso es bueno, por eso digo que entender espiritualmente, porque vamos a hacer todas esas cosas, por ejemplo, nos gusta mismo a nosotros, es nuestra tendencia. Entonces ahí usa esa palabra Satanás y te hace entender que es así, y no es pecado eso, llevar una mujer. Acá dice Pablo siendo apóstol, imagínate, y cómo Satanás te puede torcer la palabra a según tu concupiscencia. Por eso, cuando hay en ustedes este desacuerdo en la palabra, ustedes tienen que callarse nada más. Yo me acuerdo que había muchas cosas en mí que no estaba de acuerdo de la enseñanza, pero no me fue todavía revelada. Pero yo me callaba, yo no decía, yo por ejemplo, la Santa Cena mía, la Santa Cena y eso, parece que, pero ¿qué yo siento? Eso yo no siento nada, digo, pero yo hago igual. Primero tiempo nosotros hacíamos Santa Cena, y hacía, digo, que me humillaba igualmente como hacía lo otro, pero yo no decía a otro, yo me callaba nomás, porque a mí no me fue revelada todavía, me humillaba nada más, pero había algo que me quería revelar el Señor de ahí. También la resurrección de los muertos, eso a mí no me estaba, no, hay algo que tenía que ahí revelar el Señor, esa cosa, pero yo al no tener conocimiento, yo no digo a nadie nada, para no contaminar su corazón, porque no es revelada todavía a mí. Y después, otra cosa, yo estoy aprendiendo también. Y entonces, me callé mientras eso, y me humillé, y esperé el tiempo del Señor. Y había cosas, muchas cosas, pero acá hay más. Pero yo no decía a nadie nada, porque sabía que la palabra de Dios, yo no podía, no tenía en mi mente, pero yo a nadie decía nada, porque si no voy a ya traer contención, voy a empezar como decir, como peinado ostentoso, ya traer confusión a uno a otro, y voy a traer división. Entonces, yo había cosas que no entendía, pero me venía en mi mente que no es así, pero no es revelada a mí. Por eso dice, no podemos opinar antes de tiempo. Hay cosas que no entendemos y tenemos que humillar nada más.
Y la mujer, la iglesia, tiene que estar en silencio, en toda sujeción, dice Mene. En silencio, ¿qué quiere decir en silencio? Jugate ese enojo, ira, contención, que no está de acuerdo a la palabra. Parece que ya sabe todo, quiere agregar a veces. Parece que tenés más revelación que lo que está predicando. Vos, yo que humillate nada más y esté en sujeción. Humillate nada más. Y a veces queremos enseñar mismo, que viene fuertemente. Yo me acuerdo que me iba en otra iglesia y yo oraba al Señor. Señor, revélelo, Señor, que me vea a mí. No esté perdiendo tiempo, hay tanta gente. Y como yo sé más, entonces yo pedía al Señor. Y después nunca me contestaba el Señor. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la palabra. Y después le usaba grandemente a este pastor que no sabe nada, o una pastora que no sabe nada, para mí. Me estaba hablando para mí. Después me iba, y después voy aprendiendo así. Yo me humillaba después, Entonces que no estoy de acuerdo y todo. Y ahí ya me venía, yo me tengo que humillarme porque en mí está así, me sirvió lo que yo me estaba hablando, Y era justamente para mí, era mi pecado, que yo me tengo que sujetar y esperar y humillarme nada más. Pero yo creía que yo sabía más que ellos, está bien, puedo saber mucho más que ellos, pero también yo necesito tener, con ellos de acuerdo, yo tengo que amar a ellos y el Señor también puede usar a ellos. Y me usaba grandemente, usaba para mi vida a ellos. Nosotros no podemos, que cuando estamos así, a mí me ha pasado estas cosas y por medio de esa experiencia yo aprendí que había divisiones, quería tener en menor estima a mi hermano, había en mí contención, tenía que su ministerio en poco, divisiones había, esos son pecados, contención, desacuerdo, que yo no entendía, y que el Señor también le puede usar a ellos. Entonces, hay cosas que tenemos que humillarnos mucho, tenemos que tener cuidado de sí mismos, porque en nosotros hay mucha equivocación. Hay mucha, aunque tenés entendimiento más que otro parece, pero hay mucha maldad, contención, y te hace creer que vos estás en lo recto. Eso es lo que tenés que tener cuidado. Sabia en tu propia opinión, y cree que no está en pecado vos y la otra, o el otro está en pecado. Y así que jugamos muy mal. Yo voy aprendiendo por eso, y voy humillándome después poco a poco de ese espíritu que hay en mí, porque yo aprendí, yo tuve mucho conocimiento, y después ya cuando me voy, yo sé que tengo que gozarme con ellos. Si el Señor no me da libertad, yo me tengo que sentar a escuchar y humillarme nada más. Y ahí gozarme lo que el Señor le está haciendo. Con el ministerio de los niños tenés que gozar también. Porque también, como dice Pablo, me gozo, dice, porque también dice, hay algunos que hablan en contención para invalidar mi doctrina, pero me gozo también, dice, porque presenta a Cristo. Vos tenés que gozar también porque presenta a Cristo. Y si no hay gozo en ti, hay contención, ira, tenés que humillarte. Ese es pecado. Hay división contra tu hermano. Y estás rechazando el ministerio de los niños. A lo débil, el Señor dice, recibir a lo débil de la fe, dice. No para contender contra opiniones, dice. Lo que come de todo, deja que coma de todo, dice. Si vos estás entendiendo de todo, come, vos alimentate vos y humillate nada más todavía tenés responsabilidad. Y a lo débil, el Señor, lo que come legumbres, para el Señor está parado. Y está también hablando de Cristo. Y vos tenés que gozarte también, no aguardando rencores, ira, enojo, y no querés, y más hay divisiones en ti. Esas son división, insujeción que hay.
Y tenemos que sujetar uno a otro, amar, pero para eso tenemos que humillar. Esos pecados tenemos que, mucho, por eso mucha palabra, mucha limpieza falta en nuestra vida. Mucha limpieza y mucha palabra. Satanás es muy, Dios, que es muy astuto. Y dice la palabra de Dios, que la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Ahora ustedes todavía no da, ustedes son mujeres que están naciendo para pastor, que dice que el varón nace también de la mujer, y está entre el grupo de la mujer, para que ahora esté, lo que vemos nosotros vamos a ir a estudiar, por ejemplo, vamos primario, secundario, después vamos a la facultad, hasta que nos da un título a nosotros. Pero mientras tanto tienes que aprender, no vas a ir a discutir con tu maestra lo que quiere enseñarte. Vos te vas y te haces más que tu maestra o tu profesora. Vos tenés que estar preparando para tener ¿cómo decir? Un título, una profesión. Pero vos si sos rebelde, ¿cómo vas a aprender? Te va a echar después. Te va a echar de ahí. Entonces así también vio que dice, la mujer nace, vio que no, el varón nace de la mujer. Tiene que ser primero iglesia, paso a paso vamos. Tenemos que cumplir la función de nuestro lugar. Y después, no puede Dios que cuando está en primario, vos ya querés estar en secundario. No podés antes de ir en la facultad antes de tener tu título, antes de estudiar, vos ya ser un doctor. Y después tiene que ir en la práctica otra vez. El doctor no es que se recibe y ya está. Tiene que ir en práctica otra vez. Y así también nosotros vamos en práctica otra vez. No porque tenemos el título. Te va a dar ahí el título de pastor del Señor. Pero después tiene que ir en práctica otra vez. Y entonces, según tu humillación, va a ir, vio que teniendo más experiencia de la oveja y todo. Va a ir dando cuenta de tu pecado. Entonces, así es en lo natural, como dice en Romanos a nosotros. En cosas naturales nos habla, nos muestra el poder, la divinidad de Él. No puede negar el hombre que no conoce a Dios, dice. Porque por lo natural mismo nos enseña a nosotros. En Romanos 1, eso está 20 por ahí. Entonces, en lo natural mismo tenemos que saber. Entonces, en lo natural mismo, mire, que primero es iglesia. Igual los niños. Primero es bebé, niño, y después adulto. Así también nosotros. Primero llega, y después llega en la edad de la escuela, del jardín de la escuela, primario, secundario. Tú tienes su orden. Vos no podés decir ya ir del jardín, ya querer entrar en la facultad directamente, aunque quiere, no podés. En lo natural, sí, tenemos que ser cuerdos por eso. En lo natural mismo, la cosa divina. El Señor ha creado en lo natural para entender la cosa divina. Cómo Él ordena. Y cómo siendo todavía, vio que un alumno quiere ya ser maestro. Y tenemos que cada uno asumir a dónde estamos. Eso es lo que el Señor, Él ciertamente dice, no sean niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina. Pero eso está diciendo para que nos quedemos en nuestra niñez y nos vamos aprendiendo más. Pero sepa que ustedes, está todavía la iglesia, no entrega todavía, no tiene capacidad todavía. Primero tiene que sentar y aprender y humillarse, a limpiarse. Y después va a dar a ustedes ya el pastoral. Y no se cree otra vez como el médico. El médico ya tiene su título. Ya es doctor. Pero él necesita después ir en práctica para tener conocimiento. Cuanto va más en práctica, se va a ir, capacitando. Ya, primero es clínico. Doctor clínico, y después no se vaya cirujano, en cada área se va capacitando. Después cirujano, después otro del ojo, otro de cada parte del ser se va capacitando. Y eso tiene más conocimiento. Pero y después los que estudian lo mismo, se escuchan entre ellos. se escucha, se hace otra vez una concentración.
y se escuchan otra vez entre ellos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba enferma, una vez conté antes de que duerma, veo que 24, 25 doctores que venían todo del pabellón. Y entre ellos venía era un caso, se ve que para ellos era una cosa importante lo que yo tenía. Entonces todos los días me llevaba en el quirófano y venían todos los doctores del pabellón. Y ellos se escuchaban entre ellos y me acuerdo que me metía la mano, uno me metía, otro me metía, todo. Y ya cuando no aguanto más, me ponía una anestesia y ahí ya no sé lo que hace ellos. Pero venía ahí, Dios sabe, yo que yo a las 12 del mediodía, desde las 8 de la mañana tengo que salir. Todos los días de ahí. Ellos están, Dios, que practicando y ellos están, Dios, aprendiendo ahí. Y así nosotros, en lo natural mismo, nosotros enseña a nosotros para que nosotros veamos nuestro estado, que tenemos que nosotros en lo natural aprender cómo va a ir del jardín a la facultad. Tenés que primero la etapa de jardín, después la etapa de primario, secundario y después vio la facultad y después la facultad otra vez para profesional. Y después los pastores otra vez cuando ya tiene su título le dio ya la iglesia. No es por eso ya está todo. Tiene que otra vez, es necesario que los doctores otra vez se escuchen uno a otro para aprender más. Pero si nosotros somos orgullosos, no queremos escuchar a nadie, somos orgullosos y creemos que nadie nos va a enseñar y ya no pedimos perdón al Señor, esa es nuestra tendencia fuerte. Creemos que ya sabemos todo, nadie quiere que nos enseñe. Ese más pequeñito, ese que tal vez ese doctor menos considerado en alguna cosa sabe más. Y lo que otros no saben, alguna vez que dice, mira lo que dice ese tonto, dice, no creía, yo no le tomaba importancia. Pero mira lo que me dice, cierto lo que me dice. Por eso es importante escuchar, no tener en poco lo que te da. Esa cosa más tonta para vos, que parece que entendés todo ya, ese no lo entendés. Si no querés ser corregido, si vos no querés poner en tu, dice, no teniendo mayor concepto de sí mismo, no crees que ya sabés todo. Vamos ya aprendiendo esto. Y por eso nosotros no podemos hay cosas que no podemos meternos nosotros. Tenemos que aprender el silencio, dice. Aprenda a humillarse. Nada más pertenece a nosotros. Aprende en silencio con toda sujeción. Tome su lugar. Ustedes todavía son mujeres. Todavía está entrando uno en jardín, otro en primario y otro en secundario. Tiene que ir mientras que no da todavía a usted el Señor tu pueblo, aún después de dar, necesita otra vez entre pastores, como dice, los profetas, dice, sujeten a los profetas, al espíritu de los profetas. Dios no es Dios de desorden. Aún entre los pastores tenemos que escuchar, no porque no sabe nada, el Señor sabe por qué pone eso. Y entonces nosotros también, porque habla de Cristo, tenemos que valorizar. Si hay en nosotros ese mayor concepto de sí mismo, hay divisiones, ese es pecado, ese tu conocimiento envanece. Más el amor edifica si vos te humillás. Y vas a tener amor y vas a sacar resultados. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Igualmente los que están, veo que ellos están en otra iglesia, bueno, el Señor le está usando. Dice acá, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sobre el predicador. Ustedes por eso ese espíritu de contención que quiere enseñar a ustedes, cree que sabe más, ese es satánico. Ese se tiene que humillar mucho porque nuestra tendencia fuerte es no querer que nadie nos enseñe, nadie nos gobierne. Queremos ser sin ley, ingobernables. Y parece que tenemos razón. Vemos nosotros a Apolo, dice que varón elocuente.
Pero él sabía hasta la ley nomás. No sabía la cruz de Cristo, que ya vino Cristo y que eso nomás lo que sigue. Y él recibió, era muy conocedor de la palabra, y él se humilló y recibió a Aquila y de Priscila. ¿Quién era Apolo y Priscila? Si Apolo era Priscila y Aquila. Nadie les conocía. Sin embargo, Pablo ya le estaba instruyendo, entonces le sacó en camino más excelente. Y él era un varón elocuente en la ley. Y así también nosotros a veces, le dice también en Timoteo, queriendo ser doctor de la ley, no sabe nada de lo que dice y lo que afirma. Tenemos que, aunque parece que tenemos conocimiento, muchas cosas aprendemos. El otro día, por ejemplo, no se me abría que dice que el Señor acostó a la tierra y a la hierba, y no se me abría, no me he revelado. Y después creo que una hermana habló así nomás, y creo que ella se fue revelada había sido. Entonces escuché yo, y ahí me vienen los versículos, se me reveló también a mí. Entonces, veo que a veces lo que menos voy a esperar. Y ahí me reveló que somos hierba nada más. Y ahí lo que está queriendo mostrar, se me amplió más la revelación, que el Señor dejó todo bajo pecado. Y somos hierba nada más, inservibles en el pecado. Y después Él nos dio el pan. ¿Qué quiere decir? Cuando vino Cristo a morir en la cruz, Él repartió el pan. Y ahí se me amplió más. Y entonces hay cosas a veces, parece no hay nada, una sola palabra, no se te abre. Y yo sé que en la palabra dice somos hierba nada más. Porque está queriendo decir, uno está, vio que floreciendo viene un día, dice, y otro día puede ser todo destruido, seco. Y así el Señor nos compara en el pecado a nosotros. Y ahí se me abrió, y hay cosas que tenemos que escuchar, tenemos que humillar de esa contención, de querer, que nosotros ser maestros en nuestra propia opinión, porque queremos demasiado sin cabeza andar, no queremos ser aconsejados, ese espíritu de contención, ira que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de sí mismos. Y así es, a veces vemos nosotros, Elías, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a saber? Pero hay cosas que a veces Dios le revela ahí, y si vos agarrás, te va a servir. Pero parece, que un juguete, cuando está jugando todo ello, que uno da una palabrita, otro da otra palabrita. Pero si nosotros nos humillamos de ese rechazo al ministerio de los niños, no va a servir a nosotros. Y quedamos con ese pecado, y el Señor se está gozando por el ministerio de los niños. Y vamos a sacar provecho. Yo, por ejemplo, el otro día vio que del ministerio ¿cómo iba a decir? Del hijo de Alejandra, Matías preparó del ministerio de los niños, y después agregó también Elías. Pero ¿sabés qué hermoso era su mensaje? Me gocé con ese, que Josías de 8 años ya era rey, y así hizo lo bueno delante del Señor. Después llevaba otro y otro versículo, y después vio que también Elías agregó, no impida a los niños, dice, que venga a mí. Entonces, y si por nuestra maldad tenemos un poco, y hay divisiones contra el ministerio de los niños, nosotros mismos estamos impidiendo el ministerio de ellos, somos malvados. Y después decimos, como la mujer adúltera, dice, la mujer adúltera dice, se limpia bien, y después dice, no hago nada, ¿qué hago? Así también nosotros a veces decimos, pero ¿qué hago si pecó? Y después decimos, ¿qué hacemos? Estamos llenos de ira, tenemos un poco, como la mujer adúltera somos. ¿Qué yo hice? Ni escuchaste, serviste de tropiezo a ese niñito. El Señor también quiere también darle conocimiento, si el Señor lo que está haciendo la obra, y quiere impedir la obra del Señor con los niños, y ese parece que no es pecado.
esa división es tener en poco el ministerio de los niños. En vez de orar por los niños y gozarse, porque ya está queriendo, veo que hablar del Señor está balbuceando. Vemos lo natural mismo. Un niño, nosotros vemos que un niñito empieza, los bebés, pa, dice. Mi papá dice, ¿sabes? Uy, dice el padre, ya dice pa, dice. Como un día me acuerdo que dice, abuelita, dice Elías. Yo creía que decía abuelita. Uy, ya dijo abuelita, digo. Había sido la bolita, dice. Decía otra cosa, pero como la abuela, uno vio que quiere demasiado a su nieto, entonces así también tenemos que gozar, aunque dice todo mal esa criatura, tenés que gozar y orar, no impidáis, dice, el ministerio de los niños, dejadme que vengan los niños. Nosotros somos tan malvados y eso creemos que no es pecado y no somos sabios en nuestra propia opinión. Decimos que todo es que yo hago. Viene el castigo y decimos, ¿qué yo hago? ¿Por qué tanto castigo? ¡Qué mala suerte! No hay, dice, maldición que viene solo. Por tu maldad, por tu división, por tu contención, sabio en tu propia opinión. No hay varón que dice, no ofende, aún en palabra ofende, dice. Si es que no tenemos que nosotros estar humillándose y saber que es palabra de Dios y nada más. No usar mucha palabra. Tenemos teóricamente toda la palabra, pero hay tanto pecado en nosotros que tenemos que ver, ni nos vemos lo que somos y nos justificamos. Creemos que estamos bien. Hay tantas cosas en nosotros. Hay mucha maldad. Bueno, apaguen cada uno.